Nada. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nada. Hola a todos. Ya sabemos más o menos a qué venimos aquí. Así que tampoco intentaré que mi intervención sea lo más breve posible. Bueno, reiterar tanto por mi parte como por parte de José nuestro agradecimiento a la librería Tomiris y en especial pues eso, a Elena, que de vez en cuando, cada tantos meses nos tiene aquí, si no hablando de libros propios, de traducciones. Somos un poco pesados. Bueno, la idea era que estuviera Juan aquí también, pero Juan ha decidido bajarse del escenario. Así que nada, bueno, los que lo sepáis y los que no, pues yo soy Luis Mérida, parte del equipo de revista Énadas y del seminario Énadas, que bueno, básicamente nos dedicamos a editar una revista sobre temas de pesimismo filosófico, tanto digamos decimonónico como contemporáneo. Y bueno, el seminario ¿no? que llevamos en la UB desde hace ya 3 temporadas, en el que solemos pues eso, leer autores de larga edición o bien autores contemporáneos, ¿no? Este libro se podría leer, de hecho, de alguna manera como una cristalización, ¿no? dentro de ese proyecto, que se podría decir que inició oficialmente en 2020, pero que, bueno, en fin, esto ya es un poco de historia personal. Yo conozco a José desde que estaba en tercero de grado, estaba en cuarto, y bueno, ya entonces su vinculación al idealismo alemán y al pesimismo filosófico ya era más que evidente, aunque fuera en ese momento más como lector, ¿no? que digamos como comentarista o intérprete. Y nada, es simplemente eso, ¿no? El libro se puede ver como una cristalización de ese esfuerzo de más de 10 años. De más de 10 años de estar leyendo y peleando, ¿no? Peleando con los textos. Recordaba algo que me dijo Ricardo Espinosa Lolas, que era algo así como que las presentaciones del libro eran algo parecido a un bautizo, ¿no? Bueno, no presenta en sociedad a sus hijos, pero bueno, en un sentido figurado, los libros son nuestros hijos, ¿no? Al menos para los que nos dedicamos a escribir. Entonces, bueno, yo qué sé, supongo que para algunos de nosotros sería como estar asistiendo al bautizo de un sobrino o algo por el estilo. Bueno, de todas formas no me voy por derroteros. Un par de notas sueltas sobre el libro. Bueno, como podéis ver, el libro se titula Desencanto, breve historia del pesimismo filosófico en Alemania, de tal año a tal año. Primera parte se podría haber llamado también. Y es un libro que la verdad, creo que fue lo primero que le dije a José, que estaba maravillosamente escrito. O sea, es literalmente lo que más me destacó así de entrada. Y luego el hecho de que recuerda pues, a esas historias intelectuales del estilo de Safransky, ¿no? Estas historias intelectuales que toman, digamos, todo el contexto de la idea, intentan darte pues, pequeñas pinceladas mientras te van narrando un poco la época. Bueno, con la diferencia de que igual en este caso no hay propiamente una figura central, porque uno podría pensar, bueno, Schopenhauer es el protagonista del libro, pero hay mucho más en el libro. Y bueno, dicho esto, cedo la palabra a José, que podrá explicar mejor las cuestiones que hay en el libro. Pues muchas gracias, Luis. Y también gracias a todos los que habéis venido, excelentísimo público, ¿no? Con la aparición estelar de mi abuela, que está ahí, a la que hacía tiempo que no veía, y mi tía. Si no, puedes ponerte más, acercarte más. Sí.
Y bueno, querría en esta presentación pues dar algunas pinceladas acerca de cuál es la génesis del libro y cuál es mi granito de arena, digamos, mi aportación específica, teórica, al campo de estudios que es muy amplio, como es el de la filosofía. Básicamente, yo empecé a escribir este libro, como dice Luis, para rematar, digamos, una serie de iniciativas, de actividades que hemos llevado a cabo en la revista Énodas, pero también para explicarme a mí mismo cuál era pues, el caldo de cultivo, ¿no? del que emerge lo que llamamos el pesimismo filosófico, que es una parte de la historia de la filosofía que está bastante olvidada en todos los países y en España de los que más, incluso porque apenas se habla de ello. Entonces, como yo me lo quería explicar, pues empecé a indagar en las causas, las fuentes, y estas fuentes a su vez me fueron pues trayendo a otras más anteriores, originarias, y fui retrotrayéndome en el tiempo. Entonces, pues llegué a acumular una cantidad de notas inmensas sobre la cuestión y me di cuenta de que tenía in nuce, digamos, un libro, ¿no? Y me puse a escribirlo tan buenamente como pude y surgió este libro. Entonces, creo que sería bueno quizá, no sé, que explicase qué entiendo yo por pesimismo, desambiguar el concepto para que vosotros podáis, a partir de ahí, entender un poco lo que he hecho en el texto y después de eso comentar cuál sería mi aportación al campo de ideas, ¿no? Después de haber comentado cuáles eran el estado de cosas de la temática, de la cuestión filosófica del pesimismo. Bueno, yo por pesimismo, a ver, de forma, digamos, cotidiana se puede entender el pesimismo como esa actitud psicológica que ve lo peor de todo y de todas las cosas, ¿no? Una actitud derrotista, triste, lúgubre, etcétera. Pero lo que yo entiendo por pesimismo filosófico es otra cosa. No trata tanto de esa visión psicológica, sino de una época concreta de la historia de la filosofía que va, para mí, desde cuando Schopenhauer publica su magna obra hasta más o menos la Primera Guerra Mundial, más o menos. Es decir, que iría desde 1818-19 hasta 1914, más o menos, con matices, ¿no? Porque está claro que el pesimismo como tal en la historia del pensamiento ha existido desde siempre. De hecho, una de las cosas que señalo en el libro es que el pensamiento escrito se inicia, de hecho, con un diálogo que el que lo descubrió, un orientalista, tituló como Diálogo del pesimismo. Y este es un diálogo mesopotámico que trata, es un diálogo entre un amo y un esclavo y versa sobre bueno, es una conversación entre el amo que le dice que quiere hacer determinadas cosas y que entre esas cosas quiere matar a su propio esclavo, y el esclavo le dice que todo lo que quiere hacer el amo le llevará, bueno, pues a ciertas desgracias, etcétera. Entonces, bueno, con eso se inaugura la historia de la filosofía escrita y por tanto el pesimismo bueno, está repartido a lo largo de toda la historia, en todas las épocas, y en todas las épocas ha habido pesimistas, ¿no? Y en todos los países, por supuesto. Es decir, en España, por ejemplo, tenemos a un montón de pesimistas que, si bien no han teorizado rigurosamente como filósofos, lo han hecho en otras vertientes, como puede ser la novela, ¿no? Por ejemplo, Baroja o Azorín, que son nuestros... O Larra, por ejemplo, ¿no? Que era periodista, pero de un periodismo muy descarnado y pesimista. Entonces, pesimismo ha habido siempre. Lo que pasa es que en 1819, un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, a raíz de un viaje alrededor de toda Europa, se da cuenta de que el mundo está dominado básicamente por la miseria, el maltrato, la violencia, las guerras, el hambre, etc. Y se propone ya, siendo muy joven, dedicar todos sus esfuerzos intelectuales a desentrañar el porqué de que el mundo está constituido así. Y entonces escribe una obra que se llama El mundo como voluntad y representación, en el que expone todo esto, bueno, su teoría, la teoría que desarrolla a lo largo de varios años. Y ahí yo marco, digamos, el inicio del pesimismo. Entonces, respecto a mi libro, lo que yo me propongo es ver cuáles son los condicionantes anteriores que llevan
a que Schopenhauer escriba su libro, y no solo que lo escriba, sino que sea aceptado en un público mayoritario. Porque esto sucede, y es muy paradójico, que en 1819, cuando Schopenhauer escribe su libro en el que expone estas teorías pesimistas y que intenta dar cuenta de por qué el mundo está hecho, dicho mal y pronto, mal, porque está hecho de una forma tan lamentable, ¿no? Que promueve la insatisfacción, el deseo y el dolor por encima del placer. Este libro, cuando sale, pese a que tiene una voluntad de estilo y es un libro que podemos decir innovador y precursor, no es aceptado inmediatamente y queda como en el cajón de la historia y olvidado. Y no sería hasta 40 años después que se recupera este libro y se pone de moda, pero hasta un punto enloquecido. Es decir, se suceden las ediciones, se comenta en todos lados, en todos los países, lo tiene, vamos, hasta el peluquero de la esquina de la Baja Sajonia lo tenía, el labriego de la lejana Pomerania lo tenía. O sea, fue el primer bestseller, uno de los primeros bestsellers de la historia, que por supuesto enriqueció a Arthur Schopenhauer, que ya vivía de rentas y era afortunado. Entonces, yo lo que quería explicarme era por qué en Alemania surge el pesimismo y por qué precisamente concretamente se acoge la obra de Schopenhauer con tanta fruición y ganas, ¿no? Y entonces me puse a investigar. Esto coincidió con unos meses que pasé yendo y volviendo del Ateneu de Barcelona, que me hice socio, y aproveché pues esas jornadas para investigar y tomar esas notas que os he comentado, ¿no? Y bueno, pues me intenté explicar como buenamente pude cuáles eran estas causas. Para decirlo resumidamente, lo que yo pienso es que en Alemania, Alemania, que es tan fructífera, no tan fértil en lo relativo a las ideas, a los sistemas de filosofía, a la medicina, a todos los avances, digamos, más intelectuales, se sucedieron sin parsimonia, de forma impávida, un número tal de teorías y de promesas que acabaron desengañando a la gente, básicamente, a la sociedad. Y eso, sumado a la multitud también de rebeliones y de revoluciones que rompieron en Alemania en aquellos años, estoy hablando de 1780 hasta 1848-50, digamos que allanaron el camino a una visión del mundo pesimista. Son muchos los factores y es como imposible, digamos, determinar dos o tres o hacer un resumen rápido de por qué el pesimismo irrumpe en Alemania, y de hecho hay mucho debate alrededor. Hay algunos autores que defienden la idea de que se debe pues, a un desengaño político, porque coincide el auge de Schopenhauer con el fracaso de la Revolución de Mayo del 48, la Primavera de los Pueblos. Otros que dicen que no tuvo nada que ver. Yo pienso que sí, en parte, aunque no solo. Y pienso que sí porque la obra de Schopenhauer, para el que la conozca, es una obra que se centra sobre todo en cuestiones de metafísica y de ética, que tiene una visión antropológica pesimista, pero que, aunque no entra en cuestiones más puramente políticas o contemporáneas, sí que aboga por el mantenimiento del statu quo político. Y, por tanto, la burguesía, digamos, de mediados del siglo XIX ve en la filosofía de Schopenhauer una forma de detener o de obstaculizar o de interrumpir, incluso de abortar ciertos procesos políticos revolucionarios que estaban teniendo lugar. Y creo que eso es uno de los motivos por el que se acoge con tanta alegría. Bien, luego hay bastantes más, ¿no? Por cuestiones ya puramente filosóficas, etc. Entonces, bueno, eso sería un resumen rápido de qué se propone el libro. Y podría entrar en cuestiones más particulares, pero no sé si sería tampoco adecuado, ¿no? En una jornada tan distendida como esta. Entonces, no sé si podríamos hablar más de qué supone, digamos, el pesimismo en lo que es la historia de la filosofía. O sea, vale. Bueno,
cómo empezar. Es complicado. Es complicado encontrar un inicio, claro, para hablar sobre esto. A ver, ya he dicho que el pesimismo filosófico es un movimiento que tiene lugar en un sitio concreto, que es en Alemania, con un inicio y un final. Vale. He dicho también que en algunos países también había pesimistas, solo que, por ejemplo, en España estaba Baroja o Larra, en Francia estaba Xavier de Mestre, había, ¿no? Pero claro, el que teoriza, digamos, de una forma más sistemática es Arthur Schopenhauer. Y entonces, pues a él le debemos la conceptualización o la materialización filosófica de lo que sería todo ese ambiente pesimista que flotaba en muchos países de forma literaria, más ligera, etc. Claro. ¿Y qué pasa con esto? Que, por una parte, aunque daba el pesimismo filosófico, aunque en sus inicios, en la pluma de Schopenhauer y de sus discípulos, trata de dar cuenta de cuestiones que son, digamos, inherentes a la condición humana, como, por ejemplo, pues la dependencia del deseo, la insatisfacción constante del deseo, el desengaño político, ideológico, que todo o la propia constitución ontológica del mundo, que no es tendente hacia arriba, sino es más bien en declive perpetuo. Es decir, todos, ya desde que nacemos, empezamos a envejecer y nuestro único final es la muerte, cuando podría haber sido de otra manera si lo pensamos bien. Pues, aunque trata de dar cuentas a cuestiones como más universales que podían satisfacer en todas las épocas y lugares estas inquietudes, como nace después o se pone de moda después de una coyuntura histórica muy concreta como es la Revolución de Mayo, en cuanto a esas condiciones que habilitan la recepción se disuelven, el pesimismo filosófico queda inmediatamente apartado. Y esto es, como he dicho, después de la Primera Guerra Mundial. Y los autores pesimistas que tuvieron un gran peso en la historia de la filosofía, que fueron muy influyentes, que influyeron en grandes literatos como Thomas Mann, en películas, incluso en directores de cine, en la gran literatura, en la gran filosofía, incluso en el arte, pues son olvidados, son totalmente apartados, arrumbados de la historia y no se les menciona, incluso con cierto desdén. O se evita mencionarlos porque están muy ligados a unas condiciones históricas llenas de guerras y de miserias que no se quieren revivir, ¿no? Entonces se quedan apartados, pero eso, con un repudio que diríamos que es irracional o poco considerado con los logros filosóficos que comportaba la reflexión, pues, de un Schopenhauer, ¿no? Entonces, se queda apartado. Y al quedarse apartado, debido principalmente, pues, a unas historias de la filosofía de ciertas cabezas filosóficas que deliberadamente los omiten, pues no se habla de ellos, ¿no? Se evita, se ve, digamos, a las historias de filosofía, se ven, pues, huecos, lagunas, pero tampoco se tratan de llenar, sino que simplemente, pues, se pasa de largo, ¿no? Y así, por eso, pues, un Eduard von Hartmann, que es uno de los grandes discípulos de Schopenhauer, que fue también otro de los grandes bestsellers del mundo, ¿no? De Alemania, que en 3 años tuvo 9 ediciones, uno de sus grandes libros, que si uno bucea en los libros de filosofía, digamos, de finales del 19, principios del 20, encuentra numerosas referencias a Hartmann, que se le cita y recita en todas partes, pues no, es como si no hubiese existido. O sea, de pronto, en las historias de filosofía, de España, de tal, pues es como si no hubiese existido. Es cierto que, como digo, en algunos autores lo hacen deliberadamente, otros lo hacen porque simplemente se quieren quitar de en medio enemigos ideológicos, sobre todo, pues, los pensadores estrictamente cristianos o católicos, porque ven en el pesimismo una especie de prolongación del panteísmo protestante, entienda usted como lo que quiera, y bueno, pues la cuestión es esa, en fin, que queda apartado. Entonces, yo ya en la carrera me di cuenta de esta deficiencia, digamos, de la historia de la filosofía y me puse, pues, a intentar atajarla de alguna manera.
Entonces empecé a investigar y me di cuenta de que todas las historias de la filosofía que pasan por encima de la cuestión pesimista de Schopenhauer, no tanto, porque sí es verdad que se le suele citar por su vertiente estética, al menos de Harman, de Mailander, que cada vez está cogiendo más tracción, o de Bunsen y todos estos, figuras tan interesantes, me di cuenta de que la historia de filosofía no se podía entender sin ellos, sin pasar por ellos. Y más si entendemos que Friedrich Nietzsche es uno de las cabezas más importantes, de las figuras más importantes sin las cuales no se puede entender la historia de la filosofía. Pues bien, si no entendemos el entorno de Nietzsche, tampoco podemos entender a Nietzsche. Entonces, son muchos factores, digamos, por los que nos debería interesar, los que nos interesa al mundo de la filosofía, el pesimismo filosófico. Creo que el libro intenta facilitar ese encuentro, ese acercamiento primero al mundo del pesimismo filosófico. Porque, como ha dicho Luis, no hace de Schopenhauer la figura central, y no me dedico a pivotear en torno a ella, sino que hablo de muchas figuras, y no solo de eso, sino de las condiciones ambientales que propiciaron que surgiese esa figura en concreto. Entonces, este libro creo que podría agradar a alguien que no está dentro de la cuestión del pesimismo filosófico, que no está enterado, porque hablo de cuestiones tan superficiales y generales como pues eso, las revoluciones, el estado de la medicina romántica. Es que yo voy encontrando, digamos, en todos los hitos, ¿no? En todos los hitos del desarrollo del pensamiento alemán, pequeños indicios que nos llevan a la ulterior irrupción del pesimismo filosófico en el tablero filosófico alemán. Y me dedico simplemente a exponerlos. También es verdad que no doy grandes conclusiones, o sea, lo que prefiero es limitarme a exponer las cuestiones, a relacionarlo con autores que sí que hacen esa reflexión de vinculación. Yo no dejo que el lector saque sus propias conclusiones y solo me permito hacer dos grandes conclusiones al final del libro, simplemente pues, yo creo que por cortesía y por vanidad de autor, básicamente. Y doy pues ofrezco dos posibles hipótesis acerca de las consecuencias sociopolíticas de la erupción del pesimismo, ¿no? Sin la intención de hacer spoiler, simplemente mi reflexión versa en torno a la idea de que, claro, a una sociedad profundamente religiosa, y como podía ser la alemana de mediados del siglo XIX, de pronto irrumpen unos señores y unas señoras también, porque hubo también filósofas pesimistas, que desmienten muchos de los o derrumban, básicamente vuelan las pilastras principales de la concepción de la cosmovisión religiosa cristiana. Y con ello lo que logran es que la sociedad, en algunos sectores, entre en crisis. Sectores tanto religiosos como militares, por ejemplo. Es decir, hay testimonios, hemos encontrado testimonios de, por ejemplo, artilleros o oficiales del ejército alemán que después de leer a Harman o a Schopenhauer, o bien abandonan repentinamente la lucha militar o la refuerzan. Es decir, que en sectores tan alejados como podría ser pues, el militar, también se leyó, ¿no? a Schopenhauer. Y no sé qué más decir. En principio, podría entrar en cuestiones mucho más particulares, ¿no? Pero tampoco, o sea, me da reparo ponerme a perorar acerca de ciertas cuestiones muy específicas. Básicamente esta es la idea, ¿no? Y la idea de que yo con el libro he intentado explicarme a mí mismo y explicar al lector en un tono muy divulgativo qué es el pesimismo, por qué surge, porque no surge de la nada, como todo en esta vida,
¿Y cuál es mi pequeño grano de arena, mi pequeña aportación que yo he echado en falta en las demás historias del pesimismo filosófico? Mi pequeña aportación, digamos, más original sería la relación que hago entre el materialismo filosófico, que empieza también a mediados del 19, y el pesimismo filosófico, y las múltiples vinculaciones, secretos pactos, referencias, diálogos entre autores materialistas y pesimistas que hay por entonces. Y esto, bueno, de forma general sería lo que puedo decir del libro, ¿no? Ya si hay cuestiones más me puedo meter en el meollo, ¿no? Pero en principio tampoco quiero causar un rechazo, ¿sabes? Así que... Iba a decir, bueno, si quieres te echo un capote. No, bueno, a mí me han llamado la atención bastantes cosas del libro, ¿no? Dentro de... Considerando igualmente que es un libro escrito, digamos, para un público generalista y que además puede ser también una buena puerta de entrada para el tema, precisamente porque, digamos, la discusión con las tesis de los diferentes autores no entra tampoco en una profundidad, ¿no? que requiera un trabajo previo, ¿no? Sino que, digamos, están todos los elementos allí como para poder interpretarlo. Me ha llamado la atención que es algo que es una laguna que normalmente suele haber en los manuales de este tipo o las historias intelectuales de este tipo, que es el hecho de que está, digamos... O sea, todo el texto está atravesado por pequeños apuntes de la recepción hispánica. Yo, la verdad es que desconocía buena parte de los autores que que traes a la palestra, que básicamente hacen un comentario súper temprano, digamos. O sea, prácticamente cuando está surgiendo la cuestión en Alemania, sobre ideas de Schopenhauer, y bueno, más adelante, aunque no es propiamente... En el libro hay mucho pa'lante para atrás, pa'lante para atrás, pa'lante para atrás. Hay algunas cosas que ya como anticipan líneas, ¿no? de lo que será una segunda parte, con suerte, si va bien el libro. Y eso, bueno, simplemente me ha sorprendido. Bueno, no me ha sorprendido. O sea, me ha sorprendido más bien la parte, digamos, de la laguna, más que el hecho de que tú hayas introducido diferentes figuras, ¿no? de la recepción hispánica, porque, bueno, dentro de lo que cabe esto es algo que forma parte, ¿no? de tus sensibilidades, ¿no? o intereses historiográficos. Esa parte no me ha sorprendido tanto porque te conozco. Sí, ya me conozco. Pero sí, o sea, hay mucho trabajo previo en el siglo XIX. O sea, en contraste con igual lo que se ha llegado a escribir en el siglo XX. O sea, como mucha más recepción en España en el siglo XIX que en el siglo XX. Sí. Digamos, a toro pasado, ¿no? Que sería más fácil hacer, digamos, un análisis de lo que está ocurriendo con los diferentes autores, porque no está sucediendo en ese mismo momento. Sí. Esto yo creo que se debe a que en el siglo XIX, en España, después de una dependencia de la filosofía francesa hasta 1820-30, España se vuelca totalmente a la filosofía alemana. Envían a Sanz del Río, que es un filósofo español, lo envían a Alemania para que se entere de cuáles son los avances en filosofía, porque tienen a Alemania como la avanzadilla filosófica mundial. Y básicamente en España, a partir de la vuelta de Sanz del Río, que por cierto es uno de los ideólogos del krausismo, que es el presidente del PSOE, entre otras cosas, en España se genera, ¿no? Se crea un lazo fraternal con la filosofía alemana total. Y de ahí se puede explicar pues esa dependencia
y ese diálogo, ¿no?, continuo con la filosofía alemana por parte de autores como puede ser pues Fray Ceferino, ¿no? O José del Perojo, que también era era cubano, ¿no? Todavía cuando Cuba era española, pero español, que tiene un libro también que se trata sobre los movimientos filosóficos en Alemania, y hay muchísimas referencias que dan cuenta de esta relación con la filosofía alemana, ¿no? Entonces es normal que se comente precisamente Schopenhauer, ¿no?, que era la estrella polar de aquel momento, o Hartmann, entre otros. Así que, y luego en el 20 pues ya todo esto se olvida, naturalmente, ya deja de tener la filosofía alemana deja de tener la importancia que tenía, al menos en España, y vuelve la filosofía francesa, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, puede que aún tuviera más décadas de influencia, pero ya por la corriente de la fenomenología, más que... Claro. Es, digamos, el frente, ¿no?, que queda abierto. Pero sí, en general, España, digamos, es muy dependiente de las elaboraciones francófonas de la filosofía. Sí, hay un contraste patente. Por otro lado, también me ha llamado la atención, bueno, es que hay muchos... como te decía, también hay muchas líneas. Me ha llamado también mucho la atención la comparativa que haces con Buchner del materialismo. Esto, y creo que también el capítulo, bueno, las secciones que dedicas a la cuestión de la medicina, me han parecido, bueno, en fin, el tipo de aportaciones que no suelen aparecer normalmente en historias de intelectuales de la filosofía. No se suele traer a colación, digamos, el fondo de casi un poco en el contexto de pérdida de sentido, de agarrarse pues también a todo tipo de pseudociencias, el tema de la hipnosis y el magnetismo animal, yo qué sé, la frenología. Es como un punto de contienda. Bueno, por algo decía que eran, ¿no?, Safransky, los años salvajes de la filosofía, ¿no? Sí. No sé, iba a decir, no sé en qué podrías, digamos, elaborar por ahí. Bueno, sí, Alemania tiene fama pues de extravagante, ¿no?, o de heterodoxa. Espiritista, claro. O sea, si nos ponemos a mirar el contexto de forma cercana, vemos que en Alemania se suceden, ¿no?, los movimientos, tú has dicho, pues eso, el espiritismo, la frenología, lo de las mesas volantes, Wagner, y el pesimismo también responde a unas necesidades de la sociedad alemana de entonces. Y es normal, digamos, también por ese lado, que se acoja a la filosofía pesimista, porque surge en un momento en el que hay un descrédito incipiente de la religión. Además, en una sociedad que tradicionalmente había sido muy pía y religiosa. Entonces, por el diálogo, ¿no?, por el surgimiento del materialismo, que pone en cuestión muchos conceptos básicos de la religión, ¿no?, como la vida eterna o incluso los valores morales, el pesimismo es requerido como un antídoto también contra el materialismo, pese a que existen relaciones entre ellos, es decir, hay afinidades, ¿no? Por ahí también se puede entender que se acoja al pesimismo porque se necesitaba en ese momento, por una necesidad afectiva de parte de las capas, digamos, altas de la burguesía liberal alemana, que se habían quedado pues sin el soporte emocional del capellán, y que veían el pesimismo una suerte de... Porque esto no lo he dicho, ¿no?, pero que normalmente los sistemas de filosofía pesimista ofrecen lo que se llama una soteriología, que es una doctrina de la redención. Es decir, que digamos, en último término, también ofrecen una especie de consuelo, como puede ser el consuelo de la ultratumba en el cristianismo, ¿no?
Entonces, bueno, pues por ahí pues se puede comprender perfectamente, ¿no? Que también tenga éxito por estos motivos, ¿no? Sí, no, claro, haces una... O sea, José hace aquí una lectura, ¿no? Del pesimismo como prolongamiento del materialismo, de alguna manera, bueno, y traza como los puntos en común entre este divulgador, ¿no? Científico, Buchner, ¿no? y, y Schopenhauer, y, y sí, o sea, claro, te hace pensar en que efectivamente las diferentes corrientes filosóficas, bueno, en especial el positivismo, ¿no? Y el neocantismo están enfrentándose, digamos, a una situación en la que, bueno, pues la figura del burgués, hay toda una historia, ¿no? En el libro, es casi se podría leer en términos del último hombre, ¿no? De Nietzsche. O sea, el burgués autocomplaciente es de alguna manera el paradigma, ¿no? de esa pérdida de sentido, que por otro lado va a confluir también con los valores que ya están también en el pesimismo, al menos el pesimismo, digamos, de corte así más liberal, bueno, la línea schopenhaueriana, bueno, hemos perdido la guerra, no pasa nada, hemos perdido a Dios, no pasa nada, no teníamos nada ni que ganar ni que perder. O sea, al final no deja de ser una especie de consuelo, pero consuelo porque has quitado, digamos, todos los pilares, ¿no? Sobre los que te sostenías. Ya estás, estás literalmente en el suelo. Más bajo ya no puedes caer más bajo. Es un tipo de... sí, de consuelo, digamos, negativo en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, en lugar de tirar por la esperanza, ¿no? Pues tira por... Bueno. Sí. Y esto ha sido así siempre también. Nada nuevo bajo el sol. Sí. Sí. Bueno, para poner en contexto, después, digamos, de la Revolución de Mayo y, bueno, de otros embates reformistas en Alemania, como ha ocurrido aquí, en España, la aristocracia se ve severamente lastimada, y la aristocracia era, pues, como aquí, pues, como la línea de flotación, digamos, el garante de los valores morales, del orden, de la ley, etcétera, ¿no? ¿Y quién ocupa los lugares de la aristocracia? Que ven reducidos sus privilegios. Pues los burgueses, la burguesía. Pero la burguesía, a su vez, necesitaba que no hubiese otra burguesía u otro grupo que viniese por detrás, que hiciese lo mismo con ella que lo que había hecho ella con los aristócratas. Y por tanto, vio en la filosofía de Schopenhauer una forma de convencer, por así decir, al de abajo, o al intelectual y a las capas, digamos, más ignorantes, que luchar, que la afrenta política, que luchar, que revolucionarse, etcétera, no iba a cambiar las cosas. Que entonces, bueno, la burguesía liberal se aprovechó del quietismo que rezuma la filosofía política de Schopenhauer, y le vino muy bien, porque en Alemania en esta época se instaló una suerte de, como decir, de nihilismo, de quietismo, que convirtió la lucha política más eficaz, ¿no? que había llevado a la declaración, por ejemplo, de repúblicas en Maguncia, en otros lugares de Alemania, a una suerte de diletantismo estético, juguetón, confinado en el desempeño intelectual, pero que no se resolvía en la práctica, que no llenaba las calles de adoquines y, ¿no? Exaltados. Claro, ¿no? Sí, se pueden tener. No, bueno, que hay un trasfondo reaccionario, digamos, en la recepción a partir de los Parerga de Schopenhauer, ¿no? O sea, en el fondo, claro, es una filosofía que no invita a sublevarse, y además coincide, digamos, con los valores burgueses digamos, en lo relativo a la estética, porque es aquello de, bueno, vale, ok, la revolución no lleva a ninguna parte, pero
tienes el escapismo, ¿no? de el arte ofrece una vía una vía de escape, pero es, bueno, tiene un punto, digamos, tiene un punto recreativo. Ya no entramos aquí el tema de los santos y demás, que es otra historia distinta, pero sí, desde un punto de vista político y estético, la coincidencia es... o sea, vamos, todo se prestaba para que Schopenhauer fuera recibido y bien recibido en el momento que fue. Sí. O sea, recuerdo, no tiene nada que ver porque son otros autores, un comentarista de Simondon respecto a su recepción póstuma, que decía algo así como, así parafraseando y traduciendo al francés, que estar en lo cierto antes de tiempo era estar equivocado. Pues bueno, esto es lo que le pasó. Esto es lo que pasaría con Schopenhauer cuando escribe, bueno, ya pegado a la década de los 20, pero cuando se va a hacer la recepción de bestseller en los 50, pues eso, ya era el momento para que estuviera lo cierto. Sí, sí, y morirse. Y morirse. Bueno, sí. Spoiler para quien sea spoiler. Sí, bueno, se hizo famoso, vivió un poco la fama y se murió. O sea, pudo disfrutarla 10 años máximo. Bueno, es... ¿qué? Suficiente, creo. Sí, suficiente para satisfacer su vanidad, sí, ya está. Yo tengo muchas cosas aquí apuntadas. ¿No quieres abrir turno de Sí, preguntas? si alguien quiere hablar, preguntar, proponer... Yo sí que tengo una cuestión, porque hemos abordado el tema político, movimientos sociales, también incluso la cuestión del espiritismo, la medicina, pero también me gustaría que expusieras si hubo algún tipo de desastre natural vinculado al pesimismo y de qué manera se pudo vincular, algo que en realidad es un fenómeno que no tendría por qué tener ningún vínculo social más allá de las consecuencias. Sí, bien preguntado. Me gusta esta chica. Sí, una de las causas, ¿no?, más visibles de esta transformación anímica alemana fue un terremoto que tuvo lugar bastante alejado de Alemania, que fue el terremoto de Lisboa de 1755. 55. Aunque ocurrió en... Bueno, para quien no lo sepa, en 1755 hubo un terremoto, uno de los más desastrosos, no de los más grandes, pero de los más desastrosos que se recuerdan, que acabó en Lisboa, que acabó en cuestión de minutos con 90.000 personas. O sea, básicamente la mitad de la población de Lisboa. Que la destruyó por completo, reduciendo a cenizas uno de los monumentos, digamos, al cristianismo que se habían elevado en la tierra. Y, bueno, aquí también tuvo efecto, quiero decir, se murieron 10.000 personas en el norte de África, también en el sur, en Andalucía también hubo bastantes miles de muertos. Y esto tuvo una resonancia inaudita en Europa, y sobre todo en Alemania, por cuestiones que podéis descubrir en el libro. Se comentó mucho en Alemania y parece que algunos autores... no sé, claro, aquí ya entran cuestiones más conspiranoicas, no sé si para dar remoquete al catolicismo o simplemente por una preocupación genuina, se vio en este terremoto el inicio del declive de la confianza ciega en Dios, en el providencialismo divino, en que Dios nos favorece, sobre todo favorece el desarrollo de la civilización. Se vio pues una contradicción manifiesta en el hecho de que Dios hubiese elegido un país católico, profundamente católico como Portugal, para desatar su ira, etcétera. O sea, aparte de las consecuencias en muertos, también hubo unas consecuencias morales y yo diría que filosóficas y estéticas, que desembocó en multitud de escritos, como los de Voltaire, el poema del terremoto de Voltaire. Desató una gran oleada de indignación, en Alemania especialmente,
y que no se olvidaría y que se tendría presente. Schopenhauer mismo lo menciona. Kant, de hecho, escribió un libelo después del terremoto en el que yo diría, me atrevería a decir, que sentaba las bases del protopesimismo que luego Schopenhauer desarrollaría, en el que básicamente viene a decir que el terremoto ponía en su sitio al hombre, que era un presuntuoso y que había erigido su casa donde no debía y que se tenía que conformar con lo que tenía, porque la naturaleza no privilegiaba a nadie y que la naturaleza no estaba en contra, simplemente que no privilegiaba a nadie. Y esto, claro, ¿cómo se puede entender? Pues que Dios no nos cuida a nosotros o nos deja de la mano. Y claro, pues bueno, son todo este tipo de cosas que yo voy viendo que llevan a una concepción pesimista del mundo. Claro, es que va unido, sí, sí. Claro, es eso. Sí, sí. El poderoso siempre amaga eso Sí, con la gente de abajo. Es así. sí, sí, totalmente. Sí. Venga, ¿alguien más? Sí, venga. Aparte de por motivos religiosos, ¿por qué otras causas se ha dejado de lado a los filósofos pesimistas? Se puede responder. ¿Qué se podría responder de A ver. muchas maneras realmente? Desde el flanco político, porque la mayoría de pesimistas son reaccionarios, es decir, de derechas. Y muchos aristócratas, Harman era aristócrata, Schopenhauer era un rentista. Y la filosofía moderna ha estado dominada, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por la izquierda. O sea, ahí no interesaba. Aunque hubo un pesimista, Mailänder, que era de izquierdas, de hecho era comunista, pero bueno, eso es otro tema. Desde el flanco estético no ha estado olvidado, porque es verdad que Schopenhauer ha sido el gran filósofo de los artistas. Sí, bueno, la sensibilidad literaria alemana de final del siglo XIX, principios del siglo XX, no se podría entender sin Schopenhauer. Pero bueno, hablando, digamos, en términos más generales, yo recuerdo, forma parte de la lectura que hace Clement Rosset de Schopenhauer, que básicamente viene a decir que Schopenhauer había sido denostado porque, por el pesimismo, precisamente por el pesimismo, ¿no? Que se había infravalorado su filosofía por el tipo, digamos, de teoría de la vida o por cierta confusión entre lo axiológico o una teoría de los valores y la ontología o una teoría del ser o de la realidad, como queramos llamarlo. Y bueno, yo creo que eso está vinculado con el propio hecho de que digamos, las tesis pesimistas suelen ser tesis de plomizo para quien no está puesto, digamos, en esa perspectiva. O sea, son tesis que por lo general son antivitalistas, al menos en un sentido, digamos, apreciativo, aunque luego no se traduzca, digamos, en tu vida cotidiana, ¿no? Pero aún así, para mucha gente eso resulta o contraintuitivo o genera rechazo. Y yo creo que, bueno, que hay una clara raíz psicológica. Luego ya podemos entrar en el tema de si los sistemas filosóficos pesimistas son lo suficientemente rigurosos o no como para entrar en la plaza, ¿no? en el ágora de la academia, por decirlo de alguna manera. Que eso también es otra cosa que también también se ha discutido. El hecho de, bueno, realmente... interpretación un poco de Heidegger, de Schopenhauer, o la de muchos otros, que no deja de ser un sistema reiterativo, que lo que dice, digamos, de positivo ya está en Schelling, y que es, pues, un Kant para dummies, ¿no? Como decía Ernesto Castro. Me he dejado tan solo 20 minutos para Schopenhauer porque en realidad es un filósofo muy conocido y muy fácil. Yo llegaría a calificarle como el Kant para los tontos. O sea, que bueno,
Las respuestas son muchas, supongo. Sí, sí, sí. También hay un factor y es que, bueno, como se suele saber, Hegel y Schopenhauer no se llevaban bien. Eran dos filósofos, digamos, opuestos, con cosmovisiones totalmente opuestas. Y aunque Schopenhauer se ganó el favor del público a finales del 19, los que llevaron la voz cantante, los que llevaban el tirso de la filosofía académica oficial, eran los discípulos de Hegel. Y estos fueron los que se encargaron de escribir las historias de la filosofía canónicas. Y muchos omitieron deliberadamente a Schopenhauer por cuestiones ideológicas. Eso también. El hegelianismo siempre ha estado mucho más favorecido en la academia, en la filosofía oficial, en las universidades, y el schopenhauerianismo siempre ha tenido más predicamento en la calle. Sí, el filósofo de los artistas. De los Al artistas, final sí. o de los músicos también. Sí. Sí, Pero claro, se suele ¿qué decir. pasa? Que en la academia se realiza un trabajo, una labor de investigación que, claro, saca a la luz pues la coyuntura, las circunstancias, que encuentra relaciones imprevistas, ¿no? Que saca a la luz nuevos nombres, etcétera. Y eso no ha ocurrido con Schopenhauer porque el artista pues se nutre de la filosofía de Schopenhauer, lo que le va bien, pero no se pone a buscar cuáles son los discípulos de Schopenhauer o qué obras, no sé, cómo prolongar sus ideas, etcétera, ¿no? O sea, realmente... Es lo que nos ha- Y otra cuestión es la de que dice Manuel, ¿no? Que Justo iba ahí. que Schopenhauer lo que tiene no son discípulos. No son, claro, es la idea de que Schopenhauer pues no hace... Son adeptos. No hace academia. Claro. Es una experiencia un poco más iniciática. Iniciática, claro. Mm. Schopenhauer no tiene discípulos, tiene adeptos. Entonces, no tiene, pues eso, escoliastas a sueldo que desarrollen sus teorías. De hecho, eso le hubiese horrorizado. Bueno, y sus propios... lo que él llamaba sus apóstoles, en general estaban más orientados hacia el hegelianismo. O sea, tenían Sí. tenía una relación con él compleja, digamos. Es decir, sí, obviamente son, si queremos usar la misma palabra, discípulos de él, pero o bien intentan hibridaciones o bien en puntos muy importantes se ponen de culo, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, y luego hay una cuestión banal, pero que no debe despreciarse, ¿no? Que es que Schopenhauer escribía muy bien. Y eso suele ser un elemento, un ingrediente negativo en la filosofía. Cuando se escribe bien y uno se hace entender, ¿no? Pues deja como de fascinar o deja de... elimina todo ese halo de divinidad que tienen algunos filósofos que deliberadamente pues reescriben sus textos para encharcarlos y eso. Eso también ocurre, que Schopenhauer es muy claro lo que dice, sus tesis son cristalinas. Eso no quita que no merezca pues una investigación, ¿no? Una aplicación, una lectura atenta, pero lo que dice está muy claro y como lo dice también, era un gran escritor, de hecho se le compara muchas veces con Goethe. Y en cambio Hegel, ¿no? Pues no. Hegel era tan críptico, tan oscuro que ha forzado a la filosofía posterior pues a No se presta interpretación, Sí, exacto. No se a presta exégesis. a que hayan montones de comentarios, ¿no? Sí. Quiero decir, obviamente sí se pueden haber compendios más o menos exhaustivos de sus tesis, que por otro lado él diría que bueno, que es una manera de proceder o de acercarse a los textos que no es recomendable, sino que uno tiene que acercarse directamente a los textos sin comentarista. O sea, ya su propia opinión sobre los profesores de filosofía ya deja súper claro, pues eso, mira, mi texto es claro, no necesita comentaristas. Y por otro lado, opino que los comentaristas no deberían, digamos, desaparecer de la ecuación, ¿no? No sé, sí, eso está claro que lo facilita, pero bueno, también facilita el acceso, ¿no? O sea, por otro lado es un filósofo que se puede leer prácticamente sin ningún tipo de formación filosófica.
pero eso no sé si es compartido con el resto, ¿no? Por ejemplo, con los autores de los que más, digamos, en una segunda parte, futurible segunda parte, vayas a hablar, si eso es común. En el caso de Bansen, Hartman, digamos, lo que se llama la escuela. Es otro rollo, sí. schopenhaueriana, ¿no? Pues llevamos 2 horas. Si no, No, se me ha hecho largo. 1 hora. Yo tengo una pregunta más. Que habéis comentado reiteradamente esta predilección de ciertos artistas por la filosofía schopenhaueriana, por el pesimismo. ¿Podéis poner algún ejemplo de obras o artistas? Bueno, ya hemos comentado, Thomas Mann es el autor más evidente, ¿no? El más famoso. Y esto en cuanto a narrativa, claro. Sí. Claro, luego en pintura, todos estos, Kandinsky, todos los que han tenido, digamos, que han sido pintores, pero con teoría también, que han escrito, muchos han recogido elementos de la cuestión estética en Schopenhauer. Sí. No sé. Y en música, Sí, bueno, es que no hace falta. Wagner sería como más. Pero bueno, Sí, no, bueno, es que incluso va más allá de eso. En caso de científicos de la época también. o sea, sí, exactamente. Schrödinger, por ejemplo, era reconocido schopenhaueriano. Sí. Y Einstein, por ejemplo, también era un schopenhaueriano de pro. Tenía un retratito en su mesa de su escritorio de Schopenhauer, sí. O sea, sí, yo creo que su influencia fue epocal, ¿no? Creo que hay algún... Claro, en cuanto a su obra, en cuanto a la obra de Einstein, pues poco se le puede reconocer a claro, Schopenhauer. por supuesto. Pero como sí, él lo que dice es que le influyó en cuanto a su concepción de la muerte. Sí. Es lo que dice él. Pero bueno, y luego, bueno, pues sí, no sé. Sí, o sea, que vengan a la cabeza serían esos. Bueno, ahora estaba pensando en Marcuse, pero esto ya es posterior. Sí, Horkheimer, Marcuse y Horkheimer. Sí, la teoría crítica de Frankfurt también está bastante influenciada por Schopenhauer. Sí, ahí pueden ir saliendo. Sí, por ejemplo, el padre de la topología también, Bruberg, era schopenhaueriano. De hecho, tiene un libro en el que expone una filosofía pesimista que lo envió a 40 editoriales, ninguno se lo publicó y tal. Así que no sé si se quedó inédito o lo llegó a publicar, pero era una fumada de que la vida es una miseria, tal, y como no vio que por la filosofía no iba a ganar un duro, se metió en las matemáticas y creó la topología moderna. O sea que... Y él le debe a la concepción espacial de Schopenhauer, matemática, la topología, porque él, es el padre de la topología y también de lo que se llama ¿cómo era? La matemática intuicionista, que es fundamental en el desarrollo de la matemática. Y bueno, Wittgenstein también, claro. Hostia. Wittgenstein. ¿Y todo esto de Munch? Munch, sí, también. Munch, me parece que es en las cartas, menciona a Schopenhauer alguna vez, sí. Sí. No, el existencialismo y esa visión se ve reforzada por las ideas de Schopenhauer, sí, Munch. Buena. ¿Por qué este país y cuál es el punto más positivo que a ti te ha llamado la atención de este libro? Alemania. ¿Por qué Alemania y no otro país cualquiera? Alemania concretamente me empezó a interesar por una cuestión muy frívola, y es que en la universidad, cuando íbamos a la biblioteca y yo veía los volúmenes de un filósofo, que se llamaba Schelling, apilados, que eran 20 volúmenes, escritos en una tipografía gótica, con esos caracteres negros, indescifrables, Claro. me pareció como un hechizo. Como no los podía leer, como eran tan enigmáticos, tan misteriosos, me sentía como un explorador llegado a una pirámide egipcia y descubrir unos jeroglíficos. Y entonces me llamó la atención por eso, porque quería descifrar porque ejercía como una fascinación misteriosa sobre mí, sobre eso. Descubrir
qué decían, porque además pues son libros muy bonitos, los antiguos, la tipografía, la Fracture que se llama, es una tipografía, la gótica, muy bonita, entonces quería saber qué contenían esas letras tan bonitas. Sí, y luego pues la segunda pregunta me has dicho, ¿qué positivo extraigo de ello, no? Yo creo que comprensión, porque no paramos de ver, pues podemos hacer paralelismos con nuestra época, que el ser humano, decían que después del desarrollo de las bombas nucleares, la guerra iba a desaparecer, pero no ha sido así, y cada vez resuenan más los tambores de guerra, y cada vez hay más amenazas, y genocidios, y asesinatos, y guerras entre países, ¿no? Y si uno no va a la raíz, no entiende que el ser humano es bueno, pero también puede ser capaz de lo peor, y que está dispuesto a matar a sus hermanos y a acabar con un pueblo entero por el simple hecho de conquistar un trozo de tierra, por ejemplo, lo cual queda pues más o menos explicado en el pesimismo, se queda descolgado de la realidad. Por eso, lo positivo que yo saco es comprender el mundo como es. Yo no me considero un pesimista, pero creo que el pesimismo tiene mucha razón cuando analiza la historia y lo que se espera de la historia. Y comparto con él pues una visión no negra del ser humano, porque el ser humano es tan capaz de lo mejor como de lo peor. Pero sí que me quedo con las advertencias que nos lanzan los filósofos pesimistas y con lo que los barrocos españoles llamaban el desengaño, que es en cuyas enseñanzas, ¿no?, uno puede aprender a moverse en sociedad, pero de alguna manera parapetado, protegido frente a las decepciones. Y también enseña, a mi parecer, a no caer en la ingenuidad. Un pesimista que es consciente de todos estos elementos, de que la historia está está regada de sangre y de luchas y de mentiras, ya no se va a creer tan fácilmente el relato que le cuente el político de turno y las promesas vacías que le hagan, porque ya sabe cuál es la trampa, por así decir. Eso es lo que yo saco. ¿Alguno quiere hacer algo? Jordi. No. Antes que nada, felicitarte, José, porque has escrito, como se ha dicho antes, Schopenhauer escribía muy bien, pues tú también, se nota que eres adentro del filósofo. Me empecé el libro el domingo, me lo acabé el martes. Pues muchas gracias. Y para gente que es totalmente neófita de la materia, una materia tan compleja como puede ser la filosofía, se lee muy bien, se nota que le has dedicado tiempo, que te gusta la materia. Cuando has hecho referencia a esas notas, pues se refleja perfectamente en el libro cómo haces ese esfuerzo para enmarcar teóricamente el pesimismo filosófico, lo contextualizas históricamente, incluso incorporas poesía y otros elementos de autores de la época, pues para darle más sentido. Y antes que nada, pues felicitarte, y es una obra pues, muy recomendable y que para cualquier lector, tanto generalista como especialista, seguro que le gusta, y sería meritoria de ser parte de una tesis doctoral perfectamente este libro. Dicho esto, en la primera parte del libro me da la sensación que cuando empiezas a explicar el desarrollo intelectual del pesimismo filosófico lo contrapones en primer lugar al neocantismo y al idealismo, y luego en la segunda parte del libro te decantas más, que esto lo ha comentado antes Manuel, por el positivismo y el materialismo. Y la pregunta que me surgió cuando acabé el libro es ver qué puntos de conexión había entre el idealismo y el positivismo en relación con el pesimismo filosófico, porque los tratas muy bien por separado, pero luego es verdad que falta a lo mejor esa visión triangular de pesimismo, idealismo y positivismo materialismo. Sí, es que esto es secreto, pero iba a haber una segunda parte. Secreto, yo diciéndolo todo el rato. Pero no puedo venderlo como la mitad del libro, claro. Sí, realmente esa carencia, digamos, se hace evidente porque la segunda parte del libro
iba a tocar la cuestión de la erupción de Hartmann, que es como el gran pesimista del último tercio del XIX, que es precisamente una síntesis de idealismo, de positivismo, ¿no? Porque él coge a Schopenhauer y lo relaciona con el método inductivo, con la física de la época, y entonces me falta pues un desarrollo ulterior en la segunda parte del libro. En como para no dejarlo vacío, me dediqué simplemente a explicitar cuáles serían los vínculos entre Schopenhauer y Buchner, que sería el ideólogo, uno de los grandes, al menos el mayor divulgador del materialismo filosófico. Bueno, no del materialismo ya sabes, del materialismo de la época. Entonces las conexiones que hago se reducen a esa relación entre ellos dos. Y algunos apuntes, como habrás visto el de Ceferino, que lo vincula, etcétera. O quizá me centro en la visión, más que en la justificación filosófica, en la visión que se tenía de que el pesimismo era una prolongación del materialismo, ¿no? Como explicita varios autores, como Adolf Cornil, un profesor de la Universidad de Marburgo, que escribe un libro que literalmente se llama Arthur Schopenhauer, como no me acuerdo ahora, como la transición de un idealismo a un materialismo o algo así, ¿no? Sí. Entonces me limito a señalar, sugerir caminos, pero si Schopenhauer quiere, en la segunda parte esta cuestión se verá prolongada, se verá aumentada considerablemente, sí. Pero gracias por tus halagos también. Bueno, yo creo que podríamos hacer un pensamiento. Son las 8:08 ya. Si hay alguna pregunta, una última, para rematar. ¿No? Juan. Yo, me da más personal, pero no. Hazla igualmente. Sí. Da igual. Sí, va. Remate. ¿Cuál es tu relación con el pesimismo? ¿Por qué el pesimismo y no otra corriente? Bueno, ya la he respondido. Pero particularmente, ¿hubo algún acontecimiento, hubo algún hecho en particular que te llevase aparte de encontrarte jeroglíficos y de repente en esa búsqueda encontrar cierto... Simpatía. O sea, simpatía con las ideas generales del pesimismo. O sea, frente al común de los mortales, le podía parecer antipático que alguien le diga que la historia carece de fin o que las luchas revolucionarias presentan siempre un saldo negativo, etc. Pero a mí me resulta antipático lo contrario. Me resulta antipático que alguien me intenta convencer de que tengo que lanzarme a darme de porrazos con un antidisturbio porque, gracias a mi acto, las cosas van a mejorar inmediatamente. Mientras, el que lo dice, pues se queda apoltronado en su casa viéndome darme palos, ¿no? Entonces, la filosofía académica, la filosofía generalista, es marcadamente optimista. Y lo que defiende es que hay que tener esperanza porque, aunque aún las cosas no han mejorado, no han cambiado como esperábamos, con un poquito más de empuje lo van a hacer. Y eso desgasta los ánimos. Pero en cambio el pesimismo me es más simpático, me causa mayor simpatía porque me dice que puedo hacerlo para cambiar circunstancias más inmediatas, pero que en último término hemos venido aquí no a saltar los cielos, sino a intentar convivir como buenamente podamos y sobre todo a practicar lo que Schopenhauer sitúa como la virtud ética mayor, que es la compasión. O sea, no quiero revolución ni destrucción ni
una oposición continua, sino que prefiero que haya convivencia, orden y comprensión entre las partes implicadas. Y comprensión comprensión hacia las diferencias. Pero no la victoria, o como decían los comunistas en los años 60, de una de las partes. Prefiero una transición más lenta y basada en la compasión, que no en la lucha política. Es por eso. Nuestros amigos zurdos no van a estar contentos No. de este diagnóstico. No te quejas. Hay matices, hay matices. Si alguien quiere, sí. Bueno, pues nada, Polito, para la máquina.